La enfermedad diverticular del colon, que eso es lo que vamos a hablar, es realmente una patología frecuente, sobre todo en personas por arriba de los 50 años, ¿no? En gente joven, bueno, los de 50 también somos jóvenes, ¿no? Pero más jóvenes aún... Recontra jóvenes, le agregaría eso. Más jóvenes aún, la presencia de divertículos en colon es menos frecuente, pero a partir de los 50 años la incidencia va aumentando. Y con el advenimiento de esta nueva tecnología, que uno empieza a hacer estudios del colon para buscar otras cosas, como puede ser pólipos de colon o prevenir el cáncer de colon, van apareciendo muchas veces enfermedades como esta, como los divertículos de colon, que muchas veces es un hallazgo, porque el hecho de tener divertículos en el colon no significa que nos vaya a traer síntomas, ¿no? Entonces, la frecuencia del hallazgo de la enfermedad diverticular ha ido aumentando, y a medida que va aumentando la edad, aumenta también la frecuencia de esta enfermedad. La gran parte de los divertículos, de los pacientes con divertículos, suelen no tener síntomas o tener síntomas menores, ¿no? Y repito, muchas veces es un hallazgo de estudios complementarios que uno hace por otro motivo y aparecen divertículos. Uno tiene la obligación de informar al paciente de que tiene divertículos, pero esto no va a cambiar demasiado su vida, su historia en este paciente. Ahora, en algunas otras situaciones sí producen síntomas los divertículos, que luego lo vamos a ir viendo, y es aquí donde tenemos que empezar a modificar algunos hábitos, indicar algún tratamiento para que esos síntomas vayan resolviéndose y mejorar la calidad de vida del paciente. Porque los divertículos, una vez que aparecen, no se van. Una vez que se desarrolla el divertículo, allí va a quedar, y lo que uno trata es el síntoma que pueda llegar a dar esa enfermedad diverticular. Les decía que, como bien decía Mauricio, hay algunas poblaciones, por ejemplo, que tienen menor incidencia de divertículos que la nuestra. En general son aquellas poblaciones que tienen una dieta rica en fibras. Siempre insistís, ¿no?, en esto. Sí, está muy bien. Sí. ¿Por qué se forman esos divertículos? O primero, ¿qué son los divertículos, ¿no? Los divertículos en realidad son deformaciones saculares. Después vamos a ver algunas imágenes. Son como bolsillitos que se forman hacia afuera de la luz intestinal. A diferencia, ahí tenemos una imagen, a diferencia de los pólipos, que los pólipos son crecimiento hacia la luz de determinadas células, son como verruguitas. Los divertículos, como se ve bien en la imagen, Perfecto, son deformaciones saculares tipo bolsillito hacia afuera de la luz de la pared del intestino, ¿no? ¿Y por qué se cree que se forman estos divertículos? En realidad hay varias teorías, no está totalmente confirmado, pero sí sabemos que hay factores que predisponen a la formación de los divertículos. Uno de ellos es una dieta con bajo contenido en fibras. ¿Por qué? Porque si uno no consume fibras, va a tener mayor predisposición a la constipación. Al haber mayor constipación, va a aumentar la presión intraluminal, es decir, la presión dentro de la luz intestinal. Y como el colon tiene determinados sectores cuya pared es más débil, esa presión va a hacer que protruya, digamos, que se forman estas deformaciones saculares, como si fuese, yo siempre digo el ejemplo, una llanta, un neumático. Cuando uno no infla y hay una pared un poco más débil, una cámara de auto, una pared un poco más débil, bueno, se forma esa deformación sacular. Entonces, si uno hace una dieta rica en fibras, consume mucho líquido, mejora su tránsito intestinal, la probabilidad de que aparezcan divertículos va a ser menor. ¿Hay alguna predisposición familiar? O sea, ¿hay familia de gente que ha tenido divertículos o no tiene nada que ver con la herencia? Claro, en realidad no tendría que ver con la herencia. Lo que pasa es que como es una patología tan frecuente, suele haber en grupos familiares más de un miembro. Entonces está esa creencia de que puede llegar a haber alguna carga genética. Hay una teoría que sí, que habla de que esta debilidad que yo les hablaba de la pared muscular podría llegar a tener que ver con la herencia, pero lo más apoyado teóricamente es que, dada la frecuencia alta de esta enfermedad, en general en grupos familiares existen más de una persona que tenga esta patología. Entonces, bueno, es por eso que en realidad no tiene que ver tanta la herencia, ¿Hay ¿no? mucho grupo de estudio determinado sobre esto o todavía no?
¿Cómo? Perdón. Sobre divertículos. Hay mucho estudio determinado ya. Sí. Dado que es una patología tan frecuente, hay muchos estudios en la literatura. Uno encuentra mucha literatura, muchos papers en función en cuanto a esta enfermedad, y también en cuanto a su tratamiento, ¿no? Y sus complicaciones y demás. Porque, como les decía, si bien esta es una enfermedad que muy frecuentemente es asintomática, no nos trae problemas, a veces sí presenta ciertas complicaciones, ¿no? Y es ahí donde en general suele consultar el paciente, cuando aparece alguna complicación de esta patología, ahí es... Antes no va por una constipación, no se acerca. No. A ver, la constipación sí es un motivo de consulta, pero no necesariamente va a tener que ver con una enfermedad diverticular. Uno como médico tiene que tratar la constipación para evitar que se formen los divertículos, pero es poco frecuente que el paciente consulte con una enfermedad diverticular asintomática. Lo que a veces sí se presenta, como le decíamos, era alguna alteración del ritmo evacuatorio, o constipación o diarrea, porque a veces también la enfermedad diverticular puede dar aceleración del tránsito intestinal. Puede dar también distensión abdominal, esos pacientes que sienten, doctor, viene y doctor, me hincho, siento que como y me hincho, se me pone la panza como un globo. Bueno, eso también tiene que ver muchas veces con la enfermedad diverticular, o cierto disconfort abdominal, cierto malestar abdominal, muchas veces también tiene que ver con la enfermedad diverticular del colon, ¿no? Tiene que ver algunas veces, viste que los argentinos son de automedicarse en forma generalizada. El uso de antiespasmódicos o el uso de laxantes, ¿eso puede condicionar una diverticulosis, por ejemplo? El uso desmedido, no hablamos de esporádico, sino que el uso intensivo, viste que hay mucha gente que tomate estas gotitas o tomate este antiespasmódico, este famoso, el otro menos famoso. Claro. Sí, como bien decís, a veces puede predisponer, y uno intenta siempre como médico evitar el uso desmedido de la automedicación, ¿no? Porque no solamente a veces puede predisponer, sino lo que es más serio, a veces puede tapar ciertas complicaciones que tienen que ver con la enfermedad diverticular, ¿no? Por ejemplo, una de las complicaciones frecuentes es la diverticulitis. Itis significa inflamación. Ustedes cuando escuchen faringitis, traqueitis, bueno, la diverticulitis es la inflamación del divertículo. Ese saquito que hablamos, ese globito que sale por afuera, se infecta. Exactamente, se infecta. El síntoma cardinal va a ser el dolor, pero muchas veces se va a acompañar de fiebre. Entonces, si nosotros nos automedicamos con alguna medicación, algún antiespasmódico, algún analgésico, algún antifebril, y tapamos ese cuadro, bueno, ese cuadro puede progresar y ser más complicado luego de resolver. Entonces, tratar de evitar la automedicación y siempre consultar con nuestro médico de cabecera. La diverticulitis es la inflamación o la infección del divertículo, y muchas veces eso se resuelve con tratamiento médico, con antibióticos, pero otras veces requiere internación y tratar de dar antibióticos por vena, y suspender la alimentación por vía oral, empezar con hidratación por vena también. Esto son indicaciones de internación, ¿no? O sea que la diverticulitis muchas veces requiere internación para su tratamiento apropiado. Y alguna vez alguna eventualidad quirúrgica. Exactamente. La otra, como bien decía Mauricio, es la inflamación de esa bolsita. Ahora, esa bolsita, ese divertículo puede pincharse, puede perforarse, puede haber una microperforación. Si hay una microperforación de esa bolsita, vamos a tener una infección que ya no está localizada en el divertículo solamente, sino que está localizado por fuera del divertículo. Eso se llama absceso peridiverticular, y ese absceso puede ser localizado allí o puede estar más diseminado, y eso se llama peritonitis, a punto de partida de una perforación diverticular, que son todas cuestiones que requieren resolución quirúrgica muchas veces, ¿no? Muchas veces es un hallazgo los divertículos colónicos, y no nos tienen que preocupar demasiado, pero cuando nos dan síntomas, ahí sí tenemos que consultar. Los síntomas muchas veces son inespecíficos, ¿no? Puede presentarse con una alteración del tránsito intestinal, ¿no? O sea, pacientes que normalmente iban
movían su intestino de manera regular, de un momento para el otro cambian, o se constipan, o tienen diarrea, o puede dar también cierto disconfort abdominal. El disconfort o malestar abdominal en general se presenta en lo que llamamos en mi abdomen inferior, o sea, desde el ombligo hacia abajo, ¿no? Porque la mayor frecuencia de los divertículos suele localizarse en una parte del colon, que es el colon izquierdo, con mayor frecuencia el sigmoides, y esto suele localizarse en la parte baja. Los síntomas se refieren a la parte baja abdominal, ¿no? Y el otro signo o síntoma que relatan los pacientes es cierta hinchazón o distensión abdominal. Esos son los síntomas más frecuentes de la enfermedad diverticular no complicada, ¿no? Después tenemos otros síntomas cuando estos divertículos se comienzan a complicar, como decíamos, el tema de la infección, que es la diverticulitis. Ahí nos va a dar un dolor más intenso, y suele también acompañarse de otros síntomas más generales, como la fiebre fundamentalmente, el tema del quebrantamiento general. Uno se siente mal porque hay un cuadro infeccioso en el organismo, entonces, bueno, da otra repercusión general, ¿no? Usted decía fuera de cámara, Hernán, ¿hay alguna ingesta de algún alimento o determinada alimentación que provoque un aumento de los síntomas de los divertículos? Yo qué sé, un asado, una comida copiosa, claro, o una dieta muy abundante en hidrato de carbono. ¿Hay algo que aumente la posibilidad de síntomas? En general, sí, hay alimentos que, por ejemplo, los hidratos de carbono, que suelen producir mayor fermentación, mayor producción de aire, de gas. Esto va a hacer que se distienda más el intestino y suele producir más síntomas. Las transgresiones alimentarias, digamos, las comilonas, las grandes comilonas también, ¿no? Obviamente, porque uno está sobrecargando el tubo digestivo, así que también van a aumentar los síntomas. Y lo otro es una dieta pobre en fibras, como siempre decimos, porque esto favorece el tránsito lento, la constipación, aumenta la presión dentro del colon, y bueno, esto también nos puede motivar síntomas. Por eso siempre intentar mejorar el tránsito intestinal. Hay un tiempo, en este último tiempo se ha hecho hincapié en consumir fibras, ¿no? Mucha difusión de tal o cual producto, bueno, más allá, sí, tal o cual verdura, tal o cual comida, sí, cómo ingerir fibras, cuánta agua hay que tomar, 3 litros, 2 litros. ¿Eso no ha mejorado esto? Digo, no tomaron conciencia todavía, no hemos tomado conciencia. Y todavía no. Uno tiene que saber, digamos, que las fibras están en muchos alimentos naturales, no hace falta ir a comprar suplementos, ¿no? Y el líquido es el agua, ¿no? Entonces, con estos dos elementos vamos a mejorar nuestra calidad o nuestro tránsito intestinal, porque tener un buen tránsito intestinal nos va a prevenir de varias complicaciones, ¿no? Las fibras están en los cereales, están en las verduras, en las frutas, digamos. Por suerte tenemos muchos elementos que tienen alto tenor en fibras, y bueno, consumir eso siempre es saludable. ¿Ese tránsito lento, perdón, doctor, para el hombre y la mujer es lo mismo, o uno tiene el concepto de que es más la mujer? No, es más frecuente en la mujer, porque se agrega otras cuestiones que tienen que ver con muchas veces no tiene que ver con la alimentación, sino tiene que ver con evitar el deseo defecatorio, ¿no? Digamos, hay cuestiones culturales, no voy a este baño porque no es el mío, y bueno, empiezan a aparecer ciertas cuestiones que colaboran con la constipación, aparte de la dieta, ¿no? Lo que llamamos hábitos. En la mujer hay todavía ciertas cuestiones culturales que hacen que necesiten su baño, ¿no? Que los hijos le golpeen cuando están en el baño y no la dejan tranquila. Bueno, por eso es que por estas cuestiones es un poco mayor la frecuencia de constipación en la mujer que en el hombre. Pero la incidencia de enfermedad diverticular es similar entre hombres y mujeres, ¿eh? Una cosa es la constipación, otra cosa es la enfermedad diverticular. Costumbres, ¿no? Y conductas, ¿no? Hay unas cosas que de pronto también es interesante destacar, que a la gente que no está acostumbrada, porque el argentino no es de comer tal vez muchas verduras, muchas frutas, más cárnico y demás. Hay sustitutos que se compran en las dietéticas, ¿no? O sea, que son fibras que uno le puede incorporar al yogur, a la leche, a la sopa, a cualquier lugar, o comerlo directamente con simplemente un puñadito, algo así, que eso también es oportuno. Exacto, totalmente de acuerdo. Una cosa a tener en cuenta es que uno tiene que ir incorporando paulatinamente las fibras, ¿no? Uno no puede de un día para el otro, como siempre digo a mis pacientes, no hagas
que tu intestino se vuelva loco, porque... De cambiarle de golpe. Claro, el cambio brusco, el incorporar de un día para el otro grandes cantidades de fibras puede hacer que nuestro intestino se queje un poco. ¿De qué manera? Y generando mayor cantidad de gas, de aire. Entonces, la incorporación de fibras tiene que ser algo paulatina y siempre acompañado de mucho líquido, ¿no? Entonces, paulatinamente ir incorporando la cantidad de fibras de que cada uno, yo siempre les digo, no hay nadie mejor que usted para conocer su intestino. ¿Qué cantidad de fibras va a necesitar? Lo va a determinar usted. Pero sí ir incorporándolo paulatinamente para evitar esto de la inflamación intestinal. Y tal vez, ¿no?, empezar de chicos, ¿no? O sea, que los chicos se vayan acostumbrando de chiquitos a que hay que incorporar buena fibra en la dieta, ¿no? Exactamente. Además, no es lo mismo modificar hábitos a los 5, 6, 7 años como los pacientes de Mauricio, que cuando los vemos nosotros con 50, 60 años es más difícil modificar esos hábitos, ¿no? Además, cada uno tiene un tiempo, digo, no por contagio uno va de cuerpo 2 veces, uno va 1, uno va 4. Exacto. Cada uno organismo tiene su en la tiempo. familia vos tenés que pensar que comemos lo mismo, o sea, Correcto. nos sentamos a la mesa, de pronto incorporar los elementos, ¿no? Tal vez para el adulto es más difícil, pero si se hace diario, el chico se va acostumbrando. Sí, sí. Exactamente. Bueno, llegamos a algunas complicaciones, a ver. Y bueno, algo de esto hablamos. Algo de esto hablamos, de la diverticulitis, que la mayoría de las veces es leve, pero a veces es severa y digamos, esto motiva la internación y el tratamiento con antibióticos por vía endovenosa. Severa es ese dolor continuo que no se va. Dolor continuo y fiebre, sumado, signos, digamos, generales de infección, ¿no? La fiebre hay que diferenciarlo tal vez de una fosiliaria derecha, una apendicitis o alguna otra patología, ¿no? Exactamente. Por eso la consulta aquí es fundamental y prioritaria. La otra complicación que a veces vemos es el sangrado. Los divertículos se forman en un sector del colon por donde entran ciertos vasitos, donde hay ciertas arteriolas, y la erodación de esas arteriolas pueden llegar a lastimarse y producir un sangrado. El sangrado puede ser de distintas características, porque si los divertículos predominan sobre el colon derecho y son los que sangran, el sangrado va a ser de determinadas características. Si están localizados del lado izquierdo, por ahí va a ser más rojo. Lo importante es que cualquier sangrado tiene que motivar la consulta con el médico. En general, los sangrados diverticulares suelen ceder espontáneamente, el mismo organismo se encarga de reparar ese daño, y a veces no ceden espontáneamente, y bueno, uno tiene que encontrar el lugar donde sangra, y por eso es mandatoria muchas veces la colonoscopia para identificar cuál es el divertículo que está sangrando. Muchas veces se puede tratar por vía endoscópica, a veces tenemos que hacer estudios más o procedimientos un poco más complejos, como pueden ser estudios de hemodinamia y demás. Y como última instancia, la resección, o sea, la cirugía para sacar ese sector del colon que está sangrando. Pero hay muchos pasos anteriores antes de llegar a la cirugía, por lo que cuenta. Eso siempre uno lo deja para última instancia. Tenemos, por suerte, algunas herramientas antes de la cirugía que nos pueden llegar a cohibir ese sangrado originado en los divertículos.